Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que vamos a hablar hoy sobre la ceja, sobre Anthony Davis, Los Ángeles Lakers y Kevin Durant. Sí, como lo estáis escuchando, el jugador de Brooklyn Nets, Kevin Durant. Y ahora mismo os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver Davis, los Lakers y KD? Pues ya os digo yo que mucho. Vamos a hablar, como digo, de todo esto y además vamos a revelar tres posibles opciones, tres posibles fichajes que podrían hacer los Lakers de cara a sustituir a la ceja. Pero antes, sobre todo quería pediros que os suscribáis al canal y que le deis a like al vídeo si es que os ha gustado, sobre todo porque me permite conocer más vuestra opinión y vuestra impresión acerca del contenido de este tipo de vídeos. Dicho esto, nos metemos en materia y hay que hablar, como digo, de Davis y su lesión en el Aquiles, que no rotura. En primer lugar, me gustaría que hicierais un poco de memoria y que nos remontemos a la semana pasada, cuando los Lakers se enfrentaron en dos partidos a Oklahoma City Thunder sin Anthony Davis. Dos encuentros que se saldaron con prórroga y que, bueno, pues finalmente ganó el conjunto californiano liderado por LeBron James y acompañado por Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, en estos dos partidos Anthony Davis no jugó. Posteriormente, el siguiente rival de los Lakers sería Memphis Grizzlies, un rival que sí que sufrió el regreso de Davis. Un Davis que, bueno, pues jugó con molestias, parece ser, pero que nadie le dio mucha importancia, sobre todo porque al final la ceja se fue hasta los 35 puntos. ¿Qué pasa? Que el siguiente rival era Denver Nuggets, y ya sabéis lo que sucedió. Venía con molestias Davis, el talón de Aquiles, tendonosis, un poquito de inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una acción concreta con Nikola Jokic, la lesión se agrava, obligando al jugador a retirarse del partido. Más tarde, ya sabéis toda la historia. Anthony Davis se le somete a una serie de pruebas, una resonancia magnética, y bueno, pues gracias a esta se revelan los posibles plazos para su recuperación. De hecho, se empieza a hablar de que su retorno oscilaría entre el 5 y 10 de marzo, ¿no? Sobre todo en el All-Star Break. Claro, todo este tema de la lesión y el hecho de que se haya agravado en el partido contra Denver Nuggets ha provocado mucho revuelo y sobre todo ha provocado que se hable del tema molestias. Anthony Davis, a lo largo de toda su carrera ya en New Orleans Pelicans, ha tenido que lidiar con molestias durante sus partidos, como digo, desde que estaba en Pelicans hasta su periodo con Los Ángeles Lakers. Y sin ir más lejos, también nos tenemos que remontar al año pasado, concretamente a los playoffs y las finales de la NBA. De hecho, no sé si os acordáis que en ciertos partidos que narramos y comentamos aquí en directo, hubo ciertos sustos que vivimos con Anthony Davis, ¿no? Ciertas acciones en las que la ceja terminaba tirado en el suelo tocándose el tendón de Aquiles y nosotros, pues claro, nos echábamos las manos a la cabeza, el tendón de Aquiles, cuidado con Davis, cuidado con Davis, cuidado con Davis. ¿Qué pasa? Que esta temporada baja, si pensamos y reflexionamos el periodo de descanso que han tenido los jugadores de Lakers y de Miami Heat, la temporada baja ha sido más corta de lo normal. Es decir, si Anthony Davis ya en ese momento tenía ciertas molestias, obviamente el tener una temporada baja más corta no ha ayudado en nada a una hipotética recuperación de Davis, por lo que podría seguir teniendo esas molestias que arrastra ya desde el año pasado. ¿Qué querría decir esto si es así? Que Anthony Davis estaría forzando, que la ceja y los Lakers estarían forzando, y ya sabéis cuando se fuerza lo que puede suceder: rotura completa. En este momento, este caso de Davis, su lesión, etcétera, etcétera, ha tenido la suerte el equipo californiano de que ha sido un aviso, porque al final, gracias a la resonancia, como digo, se ha comprobado que es una inflamación, que se ha agravado la tendonosis que tiene, pero que no es rotura. Así que por lo menos, bueno, vamos a tener en principio a Anthony Davis de regreso en esta temporada regular. Si hubiera sido rotura, ya sabéis lo que significa: bye bye a la temporada, bye bye a los playoffs, y ya habría que esperar a la temporada que viene. Lo hemos visto con Cousins, lo hemos visto con Billups y lo hemos visto con Kevin Durant. Kevin Durant es el ejemplo que os voy a poner de lo que no se debe hacer, ni tanto por parte del jugador ni por parte del equipo, en este caso los Golden State Warriors.
Si nos remontamos a los playoffs del año 2019, que terminan en unas finales Warriors versus Toronto Raptors, espero que os acordéis de lo que hablábamos en su momento, ¿no? Steve Kerr pues no tenía un gran banquillo en los Warriors y quemaba mucho a su quinteto de la muerte, ese quinteto formado por Iggy, Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Sobre todo, por ejemplo, esto lo vimos en la serie contra Houston Rockets, si no recuerdo mal, esos Houston Rockets de James Harden, Chris Paul y con Mike D'Antoni en el banquillo. Finalmente eliminarían a Houston Rockets y pasarían a encontrarse en unas finales contra Toronto Raptors. Kevin Durant ya tenía ciertas molestias, pero Kevin Durant terminó forzando. Es cierto que la situación es muy diferente a la que tiene ahora mismo Davis y los Lakers, porque en aquel momento Warriors y Durant se estaban jugando un anillo, un campeonato, eran unas finales, es decir, se lo estaban jugando todo a una carta. O lo hago ahora o no lo hago. Y bueno, pues el no hacerlo conllevaba un riesgo, que era perder el anillo. Finalmente lo perdieron, pero oye, y si hubiera salido bien, ahí es donde está el riesgo. Pero finalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sabemos? Kevin Durant forzó, tenía molestias, se recuperó antes de lo que se esperaba, jugó en las finales contra Toronto Raptors y en una acción fruto de esa sobrecarga, de ese sobreesfuerzo en esa zona, Kevin Durant terminó rompiéndose el tendón de Aquiles. Se perdería de esta manera el resto de las finales y obviamente se perdería también la temporada siguiente, obligándonos a tener que esperar para ver a KD con Brooklyn Nets en esta misma campaña en la que estamos ahora mismo. Se deben de respetar los plazos en una recuperación, pero ya no solo por parte del jugador, sino también por parte del equipo, porque al final un jugador del tipo Anthony Davis, Kevin Durant, tienen mucha presión, ya no del entorno, sino ellos mismos se exigen volver antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor el equipo no juega tan bien, porque notan mucho su ausencia, porque los resultados no son los esperados, etcétera, etcétera. Entonces al final al jugador le puede entrar una especie de ansiedad de me tengo que recuperar lo antes posible porque es que mi equipo me necesita, vamos, venga, me tengo que recuperar sí o sí. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces el forzar hasta ese punto, el recortar plazos para estar lo antes posible es contraproducente y en vez de acortar lo que vas a hacer es alargarlos porque te vas a lesionar de más gravedad y eso va a provocar pues lo que pasó con KD, que se llega a perder incluso una temporada entera. La regular season y los playoffs. Este es el ejemplo que no debe tomar ni Lakers ni Davis. Al final los Lakers, ya sabéis, considero que tienen un buen equipo, que tienen piezas suficientes como para por lo menos camuflar la ausencia de la ceja con Harrell, con Gasol. Es cierto que estos dos pues van a tener más responsabilidad en el juego interior. También LeBron James puede lucirse también, pero va a tener más minutos. Kyle Kuzma, ya hablamos de él en anteriores vídeos. Entonces, como digo, creo que al final, pues bueno, los Lakers tienen un buen conjunto. Es cierto que son peores sin Davis, pero no creo que se caigan del top 5 de la conferencia oeste y tampoco diría que se caen del top 5, top 6 de toda la liga. Esto es opinión personal, repito. ¿Que el equipo no funciona? Como muchos de vosotros me habéis puesto en comentarios, no confiéis en Kuzma, Harrell. Yo personalmente pienso que sí, y para mí esta es una de las tres opciones que tiene Lakers. No fichar a nadie y apostar por lo que ahora mismo tienen en plantilla. Kuzma está cosechando una buena temporada, no es brillante, pero es buena. 10,8 puntos por encuentro, 6 rebotes en total, 1.1 en asistencias, con un PER del 13.1, tiros de campo 45,3, triples 36,1, cuando en toda su carrera ha promediado un 33,4 en 29 partidos. No está nada mal. Si nos vamos a Montrezl Harrell, al final es un jugador que a muchos de vosotros os encantaba cuando estaba en Clippers. Va a tener más responsabilidad con la ausencia de Anthony Davis. Va a poder coger más galones en ese juego interior, en ese juego físico. Y luego Mark, es verdad que está siendo muy criticado porque no logra aportar lo que se esperaba, sobre todo en ataque. Tampoco es un pivot que logre intimidar como lo hacía el año pasado Dwight o Jabal McGee, pero creo que es lo suficientemente inteligente y tiene la suficiente veteranía como para por lo menos reducir los daños que, bueno, pues los rivales pueden hacer a Los Ángeles Lakers. Otra de las opciones, si nos empeñamos a mirar en el mercado, sería sin lugar a dudas Blake
Griffin, el jugador que milita ahora mismo en Detroit Pistons. Recientemente se ha confirmado que lo van a mantener fuera de la alineación hasta que la situación se arregle de alguna manera, es decir, hasta que Blake Griffin salga de la franquicia de la ciudad del motor. Es cierto que el ex de los Clippers no está en su mejor momento, no es el que era, pero está promediando 12,3 puntos por encuentro, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias. Es un ala pivot que puede jugar tanto dentro como fuera, sigue siendo un ala pivot físico, y al final lo que necesitarían o lo que exigirían los Lakers a Blake Griffin en el caso de que llegara a las filas de Frank Vogel es que anote, que rebotee y sobre todo que juegue en defensa interior estamos hablando, etcétera, etcétera. Los Lakers estarían felices si simplemente anota, rebotea y defiende en el interior. Destaco y vuelvo a repetir que Blake Griffin, porque ya me veo los comentarios, Blake Griffin no está al nivel de Anthony Davis, pero mirando el mercado sería una buena opción, sobre todo porque, como digo, es un jugador físico que te puede anotar, rebotear y te puede prestar defensa en zona, que es lo que necesitarían los Lakers hasta que, pues bueno, Anthony Davis se recupere. Para mí el problema estaría en pensar en el después, es decir, cuando regrese ya Anthony Davis, ¿qué pasa con Blake Griffin? ¿Qué pasa con Montrezl Harrell? Porque claro, yo a Harrell le veo más de 4, sobre todo teniendo a Mark de 5. Anthony Davis es 4, también puede jugar de 5 y Blake Griffin es un 4 puro, o sea, es un 4 puro. Por lo que aquí ya estaríamos hablando de 3, overbooking. La otra y última opción que he encontrado, si no os gusta la de Blake Griffin ni tampoco apostar por lo que tienen ahora mismo en sus filas Los Ángeles Lakers, es Mo Bamba. Es un jugador que, sin ir más lejos, ha salido de la rotación de Orlando Magic, podría ser suplente, por ejemplo, de Montrezl Harrell y aportar sólidos minutos desde la segunda unidad. Es cierto que el jugador, pues al fin y al cabo no ha tenido suerte, temas lesiones, COVID-19, etcétera, etcétera, pero bueno, en 12 partidos esa temporada está promediando 4,9 puntos, 3,7 rebotes, 0,3 asistencias, luego por ejemplo en tiros de campo 52%, 26,7 en triples y con un PER del 23,4. Vuelvo a repetir, no es Anthony Davis, está muy lejos de su nivel, pero estamos hablando de reducir, de camuflar la ausencia de Anthony Davis, de reducir su ausencia, que no se note o que se note lo menos posible. Bamba, por ejemplo, todavía tiene contrato de novato y para Los Ángeles Lakers sería barato. Esa es la otra opción, así que las tres que se nos quedan son apostar por lo que ya tienen, Blake Griffin o Mo Bamba, que sí podemos hablar de una hipotética llegada de Andre Drummond, pero es prácticamente imposible. Se habla también de Brooklyn Nets, pero es que Andre Drummond es una opción que ahora mismo es más realista para equipos como Toronto Raptors o por ejemplo New York Knicks, como hablábamos en el vídeo de ayer, que si hablamos de Lakers o de Brooklyn Nets. Eso ya son opciones más irreales. ¿Qué puede suceder? Hombre, en esta vida todo puede suceder, pero es muy complicado. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme cuál de estas tres opciones os gusta más, cómo creéis que va a volver Anthony Davis y cuándo creéis que va a volver la ceja. Cuando se ha dicho en el All-Star Break, antes, después, van a forzar tanto el jugador como el equipo, ponerme absolutamente todo por aquí abajo y también comentarme si os ha recordado este caso a lo que ya vivimos en el pasado con Kevin Durant y Golden State Warriors. Dicho esto, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.